¿Sabe cuándo descubrí que no era fuerte? No fue en una crisis grande, fue un día normal. Perdí el control por algo pequeño, una palabra, un comentario, un detalle insignificante. Y entendí algo incómodo, no era la situación la que me dominaba, era mi falta de disciplina. Creemos que perder la calma es natural, que así somos, pero no. No es carácter, es entrenamiento ausente. Si una simple provocación puede alterar su paz, entonces su paz es frágil. Y hoy quiero hablarle de cómo volverla inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor parece desordenarse. Muchos creen que la calma es cuestión de carácter. Él es tranquilo, dicen. Ella nació paciente, como si fuera un privilegio reservado para algunos. Pero le voy a decir algo con honestidad. La calma no es personalidad, es disciplina. Y la disciplina no es algo con lo que se nace, es algo que se practica todos los días. Yo crecí entre dos culturas completamente distintas. En una, la puntualidad era respeto absoluto. En la otra, el tiempo era más flexible. Imagínese el conflicto. Para unos, llegar 5 minutos tarde era una ofensa, para otros era normal. Si yo reaccionaba emocionalmente cada vez que algo no coincidía con mi expectativa, vivía molesto todo el tiempo. Pero entendí algo importante. No era el retraso lo que me alteraba, era mi interpretación rígida. Y si mi interpretación podía entrenarse, entonces mi reacción también. La mayoría de las personas dice, yo soy así, me enojo rápido. No, usted no es así. Usted se ha acostumbrado a reaccionar así. Hay una diferencia enorme. Cuando alguien le responde de forma brusca, cuando algo no sale como esperaba, cuando comete un error, su reacción automática no es identidad, es hábito. Y los hábitos se pueden cambiar. Disciplina significa que, aunque por dentro quiera reaccionar, decide no hacerlo. Aunque sienta el impulso de responder inmediatamente, decide esperar. Aunque la emoción suba, usted baja la velocidad. Eso no es debilidad, eso es entrenamiento. Es como el músculo. Al principio duele, cuesta, parece artificial, pero con repetición se vuelve natural. Recuerdo una vez en una conferencia que el sonido falló en pleno inicio. Miles de personas esperando, técnicos corriendo. Podía haberme frustrado, podía haber mostrado tensión, pero ¿de qué servía? La situación no iba a cambiar porque yo me alterara. Respiré, sonreí, esperé y el público también se calmó. En ese momento entendí algo profundo. La gente no sigue al que grita más fuerte. Sigue al que permanece estable cuando todo se mueve. La disciplina emocional se practica en cosas pequeñas. Cuando el tráfico está pesado, cuando alguien interrumpe, cuando recibe una crítica. Si pierde la calma en lo pequeño, la perderá en lo grande. Pero si entrena su respuesta en lo cotidiano, cuando llegue la presión real, su mente ya sabrá qué hacer. No se trata de no sentir, se trata de no obedecer cada emoción. Porque si usted obedece cada impulso, su entorno lo controla. Pero cuando aprende a dominar su reacción, algo cambia. Ya no vive reaccionando al mundo, empieza a dirigir su conducta frente al mundo. La calma no es un rasgo, es una práctica repetida hasta convertirse en identidad. Y lo que usted practica todos los días, eventualmente se convierte en quién usted es. Hay algo que cambió completamente mi manera de reaccionar ante la vida cuando lo entendí de verdad. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio y en ese espacio está su poder. Parece simple, pero no lo es, porque la mayoría vive como si ese espacio no existiera. Alguien le habla con un tono que no le gusta y responde de inmediato. Algo sale mal y se frustra en segundos. Recibe una crítica y se defiende sin pensar. Vivimos reaccionando como si fuéramos botones que otros presionan, pero no somos botones. Somos seres humanos con capacidad de elegir. Recuerdo una ocasión en la que después de una conferencia, una persona se acercó y me dijo con firmeza, no estoy de acuerdo con nada de lo que usted dijo. En ese momento, mi impulso fue defenderme, explicar, argumentar, demostrar.
Pero en ese pequeño instante respiré, literalmente respiré, y decidí escuchar primero. Ese espacio de unos segundos cambió todo. La conversación se volvió constructiva. No era un ataque, era una perspectiva distinta. Si yo hubiera reaccionado automáticamente, habría creado un conflicto innecesario. Ese espacio entre lo que ocurre y cómo usted responde es donde se construye el carácter. No es el estímulo el que determina su destino, es la respuesta. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y obtener resultados completamente diferentes, no por lo que pasó, sino por cómo decidieron actuar. Pero ese espacio no aparece solo, se entrena. Al principio es pequeño, casi invisible. La emoción sube rápido, el impulso es fuerte. Pero si usted empieza a practicar la pausa consciente, ese espacio se amplía. Respirar antes de hablar, contar hasta 5 antes de responder un mensaje que lo molestó. Caminar unos minutos antes de tomar una decisión bajo presión. Son acciones simples, pero poderosas. En casa también lo he experimentado. Hay momentos familiares donde una palabra mal dicha puede escalar en segundos. Antes reaccionaba de inmediato, ahora procuro hacer algo distinto. Escuchar completo, incluso si no estoy de acuerdo. Porque muchas veces no es el contenido lo que genera conflicto, sino la rapidez con la que respondemos. La reacción automática es instinto. La respuesta consciente es madurez. Y la madurez no significa que no sienta nada, significa que siente, pero decide. Cuando usted elimina ese espacio, vive a merced de lo que sucede afuera. Cuando lo protege, vive desde lo que decide adentro. Esa diferencia cambia relaciones, decisiones y resultados. La mayoría cree que el poder está en controlar el entorno, pero el verdadero poder está en gobernar su respuesta frente al entorno. Nadie puede evitar que ocurran estímulos inesperados. Siempre habrá críticas, errores, retrasos, desacuerdos, pero siempre habrá un espacio antes de que usted responda, y en ese espacio está su libertad, su carácter y su verdadero poder. Hay algo que debemos entender con claridad si queremos mantenernos calmados en cualquier situación. La emoción es información, no instrucción. Sentir no es lo mismo que tener que actuar inmediatamente, pero la mayoría confunde una cosa con la otra. Sentimos enojo y atacamos. Sentimos miedo y retrocedemos. Sentimos frustración y abandonamos. Como si la emoción tuviera autoridad automática sobre nuestra conducta, pero no la tiene. La emoción solo está avisando algo. Es una señal, no una orden. Recuerdo una vez en una reunión importante que un comentario fue interpretado por mí como una falta de respeto. Sentí el impulso inmediato de responder con firmeza, casi con dureza. El cuerpo reacciona primero, la tensión en el pecho, la respiración más rápida, el tono interno que dice defiéndete. Pero en ese momento decidí hacer algo distinto. No responder desde lo que sentía, sino observar lo que sentía. Me pregunté, ¿estoy reaccionando a un hecho o a mi interpretación? Esa pregunta cambió el rumbo. Lo que parecía un ataque era simplemente una diferencia cultural en la forma de expresarse. La emoción me estaba dando información. Esto te incomodó, pero no me estaba diciendo ataca. Esa segunda parte la estaba agregando yo. Muchas veces el miedo no significa que no pueda hacerlo. Significa que es algo nuevo. Muchas veces la frustración no significa que deba renunciar. Significa que necesita ajustar la estrategia. Muchas veces el enojo no significa que deba explotar. Significa que hay un límite que necesita comunicarse con claridad, pero no con violencia. Cuando entendí esto, cambió mi manera de liderar, porque antes pensaba que controlar las emociones era no sentirlas. Y eso no es cierto. Reprimir no es dominar. Reprimir acumula presión. Dominar implica reconocer lo que está pasando por dentro sin permitir que tome el volante. En casa también se aprende. En momentos donde el cansancio aumenta la sensibilidad, una pequeña diferencia puede parecer enorme. Pero si usted identifica primero lo que siente, estoy cansado
estoy tenso, esto me irritó, ya está reduciendo la intensidad. Lo que se nombra se entiende. Y lo que se entiende se puede manejar. La emoción es como una alarma. Si suena, no significa que la casa se esté incendiando. Significa que algo necesita atención. Usted decide si verifica con calma o si corre desesperadamente sin pensar. Las personas más estables no son las que no sienten. Son las que sienten profundamente, pero actúan conscientemente. No ignoran la emoción, la interpretan. No la obedecen ciegamente, la administran. Cuando usted deja de actuar automáticamente desde lo que siente y empieza a decidir desde lo que piensa, algo cambia. Recupera control, recupera claridad, recupera dirección. Porque la emoción puede informarle lo que está ocurriendo dentro de usted, pero solo usted decide lo que ocurre después. Permítame decirle algo que puede parecer simple, pero cambia completamente la manera de enfrentar la vida. No dramatice lo que solo es incómodo. Muchas personas no pierden la calma por problemas graves, la pierden por molestias pequeñas que interpretan como tragedias. Un retraso no es un fracaso. Una crítica no es un ataque personal. Un error no es el fin de su reputación. Pero cuando su mente exagera lo que sucede, su emoción se intensifica innecesariamente. Y cuando la emoción se intensifica, la claridad desaparece. Recuerdo mis primeros años dando conferencias. Hubo una ocasión en la que la asistencia fue mucho menor de lo esperado. Yo podía haberlo interpretado como nadie valora mi trabajo o esto está saliendo mal. Pero me hice una pregunta distinta. ¿Es un fracaso o simplemente es incómodo? Era incómodo. Sí, golpeaba el ego. Sí, pero no definía mi trayectoria. Si lo dramatizaba, mi energía se iba a la frustración. Si lo analizaba con objetividad, mi energía iba a la mejora. Muchas veces confundimos incomodidad con amenaza, y no es lo mismo. La incomodidad es parte del crecimiento. Aprender algo nuevo es incómodo. Recibir retroalimentación es incómodo. Ajustar hábitos es incómodo. Pero nada de eso es una catástrofe. He visto personas perder relaciones valiosas por dramatizar una palabra maldicha. He visto equipos de trabajo tensionarse por un error menor que fue tratado como si fuera irreparable. Cuando la reacción es desproporcionada al hecho, el problema deja de ser la situación y se convierte en nuestra interpretación. Hay una pregunta poderosa que puede ayudarle en esos momentos. ¿Esto es realmente grave o solo es incómodo? La mayoría de las veces la respuesta honesta es que solo es incómodo. Y cuando usted reconoce eso, la intensidad emocional baja de inmediato. En casa también ocurre. Un plan cambia de último momento. Un detalle no salió como esperaba. Antes podía reaccionar con frustración automática, pero entendí algo. La vida no se detiene por un pequeño desajuste. Si cada pequeña incomodidad la convierto en un drama, viviré agotado. La estabilidad no consiste en que nada moleste, sino en que no todo molesto se vuelva enorme. La mente tiene la tendencia natural a exagerar. Un pensamiento negativo lleva a otro y en minutos ya estamos imaginando consecuencias que ni siquiera existen. Pero si interrumpe ese proceso y vuelve a la realidad objetiva, muchas tensiones se disuelven. No todo merece su energía emocional completa. No todo requiere intensidad máxima. Aprender a graduar la respuesta es una forma de madurez. Porque cuando usted trata todo como una emergencia, vive en estrés constante. La calma se fortalece cuando aprende a dimensionar correctamente lo que ocurre. Y cuando deja de dramatizar lo que solo es incómodo, descubre que muchas de las tormentas que lo alteraban eran simplemente nubes pasajeras. Hay una fuente silenciosa de ansiedad que muchas personas no identifican. Intentar controlar lo que no depende de ellas. Queremos controlar lo que otros dicen, cómo reaccionan, qué decisiones toman. Queremos controlar el clima, el tráfico, los resultados exactos, el reconocimiento inmediato. Y cuando la realidad no obedece, nos frustramos.
Por eso la serenidad comienza cuando usted aprende a controlar lo controlable y aceptar lo inevitable. Cuando vivía entre dos culturas tan distintas, entendí rápidamente que no podía cambiar la forma en que cada sociedad veía el tiempo, la autoridad o la comunicación. Si intentaba imponer mi expectativa en cada situación, vivía en conflicto constante, pero cuando decidí enfocarme en lo que sí dependía de mí, mi puntualidad, mi preparación, mi respeto, algo cambió. Dejé de desgastarme intentando corregir todo a mi alrededor y empecé a fortalecer mi propio comportamiento. En una ocasión, un evento fue cancelado a último momento por razones externas. Logística, permisos, factores fuera de mi alcance. Podía haber reaccionado con enojo, buscar culpables, elevar la voz, pero nada de eso iba a reactivar el evento. Lo único que podía controlar era mi actitud frente al equipo y al público. Elegí calma, elegí enfoque, elegí buscar la siguiente solución. La cancelación era inevitable en ese momento. Mi reacción no lo era. Muchas personas pierden energía peleando contra lo que ya ocurrió. El pasado no se modifica con frustración. Las decisiones ajenas no se transforman con enojo. El clima no cambia porque usted se altere, pero su tono, su conducta y su siguiente paso sí están bajo su dominio. Y cuando usted traslada su atención hacia ahí, recupera poder. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es para poder actuar estratégicamente. Si está lloviendo, no pierde tiempo discutiendo con el cielo. Busca paraguas. Si una persona tiene un carácter difícil, no desperdicia energía intentando cambiar su personalidad en una conversación. Ajusta su forma de interactuar. La lucha constante contra lo inevitable genera desgaste emocional y el desgaste reduce claridad. Cuando usted acepta los límites de su influencia, su mente se libera para enfocarse en soluciones reales. Es una diferencia profunda. En casa también lo he aprendido. No puedo controlar el estado de ánimo de otros, pero sí puedo controlar mi reacción frente a él. No puedo evitar que haya desacuerdos, pero sí puedo elegir mantener respeto. Cuando intento controlar lo que no depende de mí, me tensiono. Cuando me enfoco en mi conducta, me estabilizo. La calma no proviene de que todo esté bajo control. Proviene de saber exactamente qué está bajo su control. Y eso siempre incluye su actitud, su respiración y su decisión. Cuando usted deja de pelear con lo inevitable y empieza a dominar lo que sí depende de usted, descubre que la serenidad no es debilidad, es dirección. Y quien dirige su conducta, incluso en medio de lo incierto, nunca pierde verdaderamente el control. Si quiere estar calmado cuando todo se desmorona a su alrededor, debe entender algo fundamental. La estabilidad no nace de la crisis, nace de la disciplina diaria. Muchas personas esperan que la serenidad aparezca en el momento de presión, como si fuera un don que se activa solo cuando lo necesitan. Pero la calma es como un músculo. Se fortalece con el entrenamiento constante, no en el instante de emergencia. Recuerdo mis años en los que mi agenda diaria estaba saturada. Había mañanas en las que despertaba temprano para meditar, escribir, leer y planificar. No era siempre cómodo, no siempre motivador, pero mantenía esa rutina incluso cuando estaba cansado, incluso cuando prefería dormir más o dejar las cosas para después. Esas pequeñas prácticas construyeron una base silenciosa que luego se convirtió en fortaleza. Cuando surgieron desafíos inesperados, una conferencia cancelada, un viaje complicado, malentendidos con colegas, no me sentí arrastrado por la tensión. Mi estabilidad interior estaba sostenida por esos hábitos diarios que en apariencia parecían simples y rutinarios, pero que habían entrenado mi mente para responder con claridad. La disciplina diaria no se trata de grandes gestos heroicos. Se trata de constancia en lo pequeño. Alimentarse bien, descansar suficiente, ejercitarse, revisar sus prioridades cada mañana, reflexionar sobre lo que puede mejorar. Cada uno de estos actos es un ladrillo en la estructura invisible de su autocontrol. Cuando llega una crisis, no empieza desde cero,
Ya tiene una base sólida sobre la que apoyarse, su mente sabe cómo organizarse, su cuerpo sabe cómo reaccionar sin pánico, su respiración sabe cómo mantenerse estable. He visto personas que frente a una emergencia pierden completamente la calma. No porque la situación sea imposible, sino porque nunca entrenaron su mente para responder sin caos. Su día a día estuvo lleno de improvisación, de reacción automática, de dejar que las emociones decidieran. Por eso, cuando aparece el verdadero desafío, colapsan. En contraste, quienes mantienen hábitos regulares, aunque simples, manejan la misma presión con una sensación de control. Cuando practico la escritura diaria, por ejemplo, entreno mi mente para organizar pensamientos bajo cualquier condición. Cuando camino o hago ejercicio a diario, entreno mi cuerpo para responder sin tensión ante el estrés. Cuando medito, entreno mi atención para no ser arrastrado por la emoción. Todo esto se acumula silenciosamente y se refleja en los momentos críticos. La estabilidad en la crisis no es casualidad, es la consecuencia directa de la disciplina cotidiana. Cada acción repetida con intención, cada pequeño compromiso con usted mismo, crea un sistema interno capaz de sostener la calma en medio del caos. Lo que parece pequeño, cotidiano y hasta aburrido, en realidad está forjando su capacidad de mantenerse firme cuando la vida se vuelve impredecible. Y por eso, cada día que decide practicar la disciplina, está construyendo un refugio interno que ninguna tormenta puede derribar. Hay un momento decisivo en casi todas las situaciones difíciles. El instante entre sentir una emoción intensa y actuar. Muchas personas ignoran ese espacio y reaccionan inmediatamente, dejando que la rabia, el miedo o la frustración dicten sus palabras y decisiones. Pero la verdadera fortaleza no está en la rapidez, sino en la pausa. Esa pausa estratégica es la expresión más concreta de la inteligencia emocional. Recuerdo una reunión donde todo parecía ir mal. Un colega cuestionó públicamente un proyecto que había liderado. En ese momento sentí un nudo en el estómago y un impulso inmediato de defenderme, de explicar, de justificar cada detalle. Podría haber reaccionado con firmeza o incluso con irritación y probablemente habría escalado la tensión. En cambio, respiré, tomé unos segundos para organizar mis pensamientos y elegí responder con claridad, sin agresión ni defensividad. Esa breve pausa cambió completamente la dinámica de la reunión. No solo resolví el conflicto con eficacia, sino que también transmití estabilidad y los demás se calmaron al verme tranquilo. La pausa estratégica no es indecisión. Es un acto consciente de tomar control sobre su conducta antes de permitir que las emociones lo controlen a usted. Es reconocer que la emoción es información, no una orden. Cuando respira, cuando se da unos segundos para observar lo que realmente está ocurriendo, su mente se desplaza del modo reactivo al modo consciente. Comienza a analizar, a priorizar, a decidir cuál es la mejor respuesta. En mi vida diaria, practico la pausa, en situaciones pequeñas tanto como en grandes. Si recibo un mensaje irritante, no respondo inmediatamente. Tomo un momento para leerlo otra vez, para comprender el contexto y para evaluar si merece una respuesta inmediata. Esa práctica repetida miles de veces me ha enseñado que la mayoría de los conflictos se agravan por respuestas impulsivas. Cuando entrenamos esa pausa en lo cotidiano, nos preparamos para manejar crisis mayores con claridad y sin tensión. La pausa estratégica también protege su energía. Cada reacción impulsiva consume recursos mentales y emocionales y muchas veces no produce resultados útiles. Cuando elige detenerse un instante, preserva su energía para lo que realmente importa. Aprendemos a decidir qué merece nuestra atención y qué puede esperar, evitando que situaciones menores drenen nuestra calma. Otra dimensión importante es que la pausa estratégica influye en quienes nos rodean. Cuando usted actúa impulsivamente, genera caos emocional en su entorno. Cuando se detiene y responde con claridad, transmite seguridad, los demás sienten que pueden confiar en usted incluso en momentos de presión.
Esa influencia silenciosa es un poder real. La inteligencia emocional no es solo entender a los demás, es primero comprenderse a uno mismo. Reconocer el impulso de reaccionar y elegir conscientemente no solo reduce conflictos, también fortalece su carácter. Hay algo que nadie te dijo cuando eras pequeño. Nadie se sentó contigo, te miró a los ojos y te explicó cómo funciona realmente el dinero. Nadie te dijo que la riqueza no empieza en una cuenta bancaria, sino en un pensamiento. Nadie te enseñó que antes de tener hay que aprender a pensar. Y esa es quizás la mayor deuda que el mundo tiene contigo. Porque creciste creyendo que los ricos nacen ricos, que el dinero es cosa de suerte, que la abundancia es un privilegio reservado para unos pocos. Y hoy estás aquí, escuchando esto, porque algo dentro de ti sabe que eso no es verdad. Algo dentro de ti siempre lo supo. Yo crecí en un hogar donde el dinero era un tema prohibido, no se hablaba de él en la mesa, no se mencionaba en las conversaciones, y cuando aparecía, siempre venía acompañado de tensión, de miedo, de vergüenza. Mi padre trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y aún así, al final del mes, las cuentas seguían siendo más grandes que los ingresos. Yo lo veía llegar cansado, con las manos agrietadas, con los ojos pesados, y me preguntaba por qué alguien que trabaja tanto tiene tan poco. Esa pregunta me persiguió durante años, y la respuesta que encontré cambió mi vida para siempre. La respuesta no estaba en trabajar más horas, no estaba en conseguir otro empleo, no estaba en ahorrar centavo por centavo hasta que el cuerpo no diera más. La respuesta estaba en la mente, en la forma en que mi padre pensaba sobre el dinero, en las creencias que había heredado de su padre y su padre del suyo, en una cadena de pensamientos limitantes que se transmitían de generación en generación como si fueran verdades absolutas. Y yo estaba a punto de heredar esa misma cadena. Pero algo se rompió. Algo dentro de mí dijo, basta. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo piensas sobre el dinero? No lo que dices en voz alta, sino lo que realmente crees en lo más profundo. Porque ahí, en ese lugar silencioso donde nadie te escucha, es donde vive tu verdadera relación con la riqueza. Y si en ese lugar hay miedo, hay culpa, hay resentimiento, entonces no importa cuánto trabajes, no importa cuántas oportunidades lleguen a tu puerta, porque tu mente las rechazará antes de que puedas siquiera reconocerlas. Un millonario no es alguien que tiene 1 millón. Un millonario es alguien que piensa de una manera que inevitablemente lo lleva a generar 1 millón. Y eso es algo completamente diferente. Porque si le quitas todo el dinero a una persona que piensa como millonario, en unos años volverá a tenerlo. Pero si le das 1 millón a alguien que piensa en pobreza, en unos meses lo habrá perdido. Lo hemos visto una y otra vez. Ganadores de lotería que terminan en la ruina, herederos que dilapidan fortunas, personas que reciben todo en bandeja y lo dejan caer. No es porque sean malas personas, es porque su mente no estaba preparada para sostener lo que sus manos recibieron. Hay una historia que me marcó profundamente. Conocí a un hombre en Japón, un artesano de cerámica que trabajaba en un taller pequeño en las afueras de Kioto. Su taller no era más grande que una habitación y sus herramientas eran simples, algunas heredadas de su abuelo. Pero cada pieza que salía de sus manos era una obra de arte. Cada taza, cada plato, cada vasija tenía una perfección que hacía que la gente viajara desde ciudades lejanas solo para comprar una. Un día le pregunté cuál era su secreto y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que la diferencia entre un artesano pobre y un artesano rico no está en las manos, está en la visión. El artesano pobre ve barro, el artesano rico ve una obra maestra escondida dentro del barro. Los dos trabajan con el mismo material, pero uno crea basura y el otro crea tesoros. Y todo empieza en cómo ven lo que tienen delante. Eso es pensar como millonario, no es pensar en dinero todo el día. No es obsesionarse con las cifras. No es ser codicioso ni ambicioso de una manera destructiva. Pensar como millonario es ver valor donde otros ven vacío. Es ver oportunidad donde otros ven obstáculo. Es ver soluciones donde otros solo ven problemas. Y esa forma de ver la vida no se compra en ninguna tienda, no se hereda en ningún testamento, no se obtiene con ningún título universitario.
Se cultiva, se entrena, se decide. En Colombia, donde yo viví parte de mi vida, conocí a personas que con muy poco lograron mucho y conocí a personas que con mucho no lograron nada. La diferencia nunca fue el capital inicial. La diferencia siempre fue la mentalidad. Recuerdo a una señora que vendía empanadas en una esquina. Su puesto no era más que una mesa de madera y una sartén, pero ella trataba cada empanada como si fuera un producto de lujo. Las envolvía con cuidado, las servía con una sonrisa, conocía a cada cliente por su nombre. En unos años, esa mesa de madera se convirtió en un restaurante y ese restaurante se convirtió en 3. No porque alguien le regaló dinero, no porque tuvo suerte, sino porque ella pensaba diferente. Ella veía su empanada no como un producto barato de esquina, sino como el cimiento de un imperio. Y esa visión, esa forma de pensar fue lo que transformó su realidad. Ahora déjame hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se habla de riqueza, la relación entre la disciplina y la abundancia. En Japón hay un concepto que se llama Kaizen, que significa mejora continua. Es la idea de que cada día, por pequeño que sea el avance, debe ser mejor que ayer. No se trata de saltos enormes, no se trata de revoluciones, se trata de pasos pequeños, constantes, decididos. Y ese concepto que parece tan simple es uno de los secretos más poderosos detrás de la riqueza sostenible. Los millonarios que permanecen millonarios no son los que hicieron un gran negocio una vez. Son los que todos los días, sin excepción, sin excusa, hacen algo para mejorar. Leen una página más, hacen una llamada más, piensan una hora más, planifican un paso más. Y esos pequeños actos, acumulados durante años, crean avalanchas de resultados que el mundo llama suerte, pero que en realidad son la cosecha de una siembra diaria que nadie vio. Yo te pregunto, ¿qué estás sembrando hoy? No mañana, no la próxima semana, no cuando las condiciones sean perfectas, hoy. Porque los millonarios entienden algo que la mayoría ignora. No existen las condiciones perfectas. Nunca habrá un momento ideal para empezar. Nunca habrá suficiente dinero para invertir. Nunca habrá suficiente tiempo para planificar. El momento es ahora, con lo que tienes. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Esa es la mentalidad que separa a los que sueñan de los que construyen. Hay otra verdad incómoda que necesitas escuchar. Tu entorno determina tu pensamiento más de lo que crees. Las personas con las que pasas tiempo, las conversaciones que tienes, los programas que ves, la música que escuchas, los libros que lees o dejas de leer, todo eso está programando tu mente cada segundo del día. Y si tu entorno está lleno de quejas, de pesimismo, de conformismo, entonces tu mente está siendo entrenada para la pobreza, aunque tú no lo sepas. En Japón me enseñaron que el bambú pasa sus primeros 5 años creciendo bajo tierra. 5 años en los que no se ve nada. 5 años en los que cualquier observador pensaría que nada está pasando. Pero bajo la superficie, las raíces se están expandiendo, fortaleciéndose, preparándose. Y cuando finalmente el bambú sale a la luz, crece hasta 30 metros en solo 6 semanas. 30 metros en 6 semanas después de 5 años de aparente nada. Eso es exactamente lo que pasa cuando cambias tu mentalidad. Los primeros meses, tal vez los primeros años, nadie ve cambios. Tu cuenta bancaria sigue igual, tu trabajo sigue siendo el mismo, tu situación parece no moverse. Y es en ese momento cuando la mayoría se rinde. Es en ese momento cuando la mayoría dice que esto no funciona, que es mentira, que los ricos son ricos porque nacieron así. Pero los que entienden el principio del bambú siguen adelante, siguen sembrando, siguen construyendo raíces invisibles. Y cuando el brote finalmente rompe la tierra, el mundo se asombra, pero ellos no. Porque ellos saben que ese momento fue construido en silencio, en la oscuridad, en la persistencia callada de quien confía en el proceso. Quiero contarte algo muy personal. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo estaba completamente quebrado. No solo económicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Sentía que todo lo que intentaba fallaba, que cada puerta se cerraba, que cada camino era un callejón sin salida. Y en esos momentos
lo más fácil habría sido culpar al mundo, culpar al gobierno, culpar a la economía, culpar a mis padres, culpar a Dios. Pero algo dentro de mí, esa voz pequeña que a veces escuchamos cuando el ruido del mundo se apaga, me dijo que la respuesta estaba dentro, no fuera. Empecé a observar mis pensamientos y lo que encontré me espantó. Me descubrí diciéndome cosas terribles a mí mismo. Cosas como, tú no eres lo suficientemente inteligente, tú no naciste para esto, el dinero no es para gente como tú, si tus padres no pudieron, tú tampoco podrás. Esas frases que yo repetía inconscientemente todos los días eran como comandos de programación que le daban instrucciones a mi cerebro y mi cerebro, obediente como es, las ejecutaba al pie de la letra. No me dejaba ver oportunidades, no me dejaba tomar riesgos, no me dejaba soñar en grande, porque el programa que corría en mi mente era un programa de pobreza. El día que decidí reprogramar mi mente fue el día que mi vida empezó a cambiar, no de la noche a la mañana, no con un milagro instantáneo, sino con la paciencia de quien entiende que desinstalar 30 años de programación requiere tiempo, esfuerzo y una determinación de hierro. Empecé a leer, empecé a escuchar a personas que habían logrado lo que yo quería lograr, empecé a rodearme de un entorno diferente, empecé a cuestionar cada creencia que tenía sobre el dinero, sobre el éxito, sobre la riqueza, y una por una fui reemplazando las mentiras por verdades, fui cambiando el programa. Hay algo que los millonarios entienden sobre el fracaso que el resto del mundo no comprende. Para la mayoría, fracasar es el fin, es la prueba de que no sirven, es la confirmación de sus peores miedos. Pero para un millonario, fracasar es información, es un dato, es una señal que dice, por aquí no, prueba por otro lado. Thomas Edison no fracasó 10,000 veces al intentar inventar la bombilla. Encontró 10,000 maneras que no funcionaban y cada una de esas maneras lo acercaba más a la que sí funcionaría. Cuando yo empecé a ver mis fracasos de esa manera, todo cambió. Dejé de tener miedo a equivocarme. Dejé de paralizarme ante la incertidumbre. Dejé de necesitar que todo fuera perfecto antes de actuar. Y esa libertad de fallar sin derrumbarse, es uno de los regalos más valiosos que la mentalidad millonaria puede darte. Pero déjame ser honesto contigo. Cambiar la forma en que piensas es lo más difícil que harás en tu vida. Más difícil que cualquier trabajo físico, más difícil que cualquier examen, más difícil que cualquier relación, porque tu mente se resiste al cambio. Tu mente ama la zona de comodidad, aunque esa zona sea un lugar de sufrimiento. Tu mente prefiere el dolor conocido al placer desconocido. Y por eso la mayoría de las personas viven y mueren sin cambiar nunca su forma de pensar. No porque no puedan, sino porque no están dispuestas a soportar la incomodidad del cambio. En Japón hay un proverbio que dice que caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Y eso resume perfectamente la mentalidad de la riqueza. No se trata de no caer, se trata de levantarse cada vez con más fuerza, con más sabiduría, con más determinación. Cada caída es una lección, cada tropiezo es un maestro, cada error es un peldaño hacia arriba, si tienes los ojos para verlo así. Ahora quiero hablarte de algo que cambiará tu perspectiva sobre el dinero para siempre. El dinero no es bueno ni malo. El dinero es un amplificador. Si eres generoso, el dinero te hará más generoso. Si eres egoísta, el dinero te hará más egoísta. Si eres compasivo, el dinero multiplicará tu compasión. Si eres destructivo, el dinero multiplicará tu destrucción. El problema nunca ha sido el dinero. El problema siempre ha sido lo que hay dentro de la persona que lo sostiene. Por eso es tan importante trabajar en ti mismo antes de trabajar en tu cuenta bancaria. Por eso es fundamental construir un carácter sólido antes de construir un negocio. Porque el dinero sin carácter es un arma. Pero el dinero con carácter es una herramienta de transformación. Y el mundo necesita más personas con dinero y con carácter. Necesita más personas que piensen como millonarios no para acumular, sino para impactar. No para presumir, sino para servir. No para alejarse del mundo,
sino para acercarse a Él con más recursos, con más posibilidades, con más poder de hacer el bien. Déjame decirte algo sobre la gratitud. Los millonarios verdaderos, no los que solo tienen dinero, sino los que tienen riqueza real, practican la gratitud como una disciplina diaria. No es que agradecen cuando las cosas van bien, agradecen incluso cuando las cosas van mal, porque entienden que cada situación, por difícil que sea, contiene una semilla de oportunidad. Cada crisis es un lienzo en blanco donde se puede pintar algo nuevo. Cada pérdida es un espacio que se abre para recibir algo mejor. Yo aprendí esto en los momentos más oscuros de mi vida. Cuando no tenía nada que agradecer según la lógica humana, encontré cosas que agradecer según la lógica de la fe. Agradecí por estar vivo. Agradecí por tener salud. Agradecí por tener la capacidad de pensar, de soñar, de imaginar un futuro diferente. Y esa gratitud, que al principio era forzada, con el tiempo se convirtió en genuina. Y con ella vino una paz que ningún millón puede comprar. Y paradójicamente con esa paz vino también la claridad mental necesaria para tomar las decisiones que me llevaron a la prosperidad. Hay un error que cometen muchas personas cuando intentan pensar como millonarios. Creen que se trata de repetir afirmaciones frente al espejo. Soy rico, el dinero viene a mí, soy un imán de abundancia. Y aunque las afirmaciones pueden tener su valor, son completamente inútiles si no están respaldadas por acción. Un millonario no se sienta a esperar que el universo le traiga dinero. Un millonario se levanta cada día y va a buscarlo con estrategia, con inteligencia, con persistencia, con una ética de trabajo que no negocia con la pereza ni con la mediocridad. En la cultura japonesa hay un concepto hermoso llamado Ikigai, que es la razón de ser, el motivo por el cual te levantas cada mañana. Y cuando encuentras tu Ikigai, cuando descubres esa intersección entre lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, entonces el trabajo deja de ser trabajo. Se convierte en misión, se convierte en pasión, se convierte en un motor que no necesita gasolina externa porque se alimenta de fuego interno. Y las personas que operan desde su Ikigai son las que construyen riqueza duradera, porque no trabajan por dinero, trabajan por propósito. Y el dinero viene como consecuencia natural de entregar valor al mundo. Yo viajé por muchos países, vi pobreza extrema y vi riqueza extrema. Y en todos esos viajes la lección fue siempre la misma. La diferencia entre unos y otros empieza en la mente. En los barrios más humildes de Colombia vi personas con mentalidad de imperio. Y en los edificios más lujosos de Tokio vi personas con mentalidad de escasez. La geografía no determina tu destino. Tu código postal no decide tu futuro. Tu historia familiar no escribe tu final. Lo que determina todo, absolutamente todo, es lo que decides creer sobre ti mismo y sobre lo que es posible para tu vida. Quiero que entiendas algo fundamental. Pensar como millonario no es despreciar la pobreza ni a las personas que viven en ella. Pensar como millonario es negarse a aceptar que la pobreza es un destino permanente. Es creer con toda el alma que la situación puede cambiar. Es tener la audacia de soñar en medio de la escasez. Es plantar un árbol en medio del desierto con la certeza de que algún día dará sombra. Y eso me lleva a hablar de la fe, porque no hay mentalidad millonaria sin fe. No hablo necesariamente de religión, hablo de esa convicción profunda de que hay algo más grande que tus circunstancias actuales, de que el presente no define el futuro, de que lo que ves hoy no es todo lo que hay. Los grandes emprendedores, los grandes innovadores, los grandes constructores de riqueza, todos compartían una fe inquebrantable en algo que todavía no podían ver. Steve Jobs tenía fe en que la gente querría computadoras personales cuando nadie las pedía. Los hermanos Wright tenían fe en que el ser humano podía volar cuando todo el mundo decía que era imposible. Cada gran fortuna empezó como un acto de fe, como una apuesta contra lo visible, como una declaración al universo de que lo invisible es tan real como lo que se puede tocar. Pero la fe sin disciplina es fantasía. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que basta con creer, con visualizar, con decretar, pero la fe verdadera se demuestra con acción.
Se demuestra levantándose temprano. Se demuestra leyendo cuando otros duermen. Se demuestra ahorrando cuando otros gastan. Se demuestra invirtiendo cuando otros temen. Se demuestra persistiendo cuando otros abandonan. La fe no es pasiva. La fe es la fuerza más activa del universo. Y cuando la combinas con disciplina, con estrategia, con paciencia, creas un poder imparable. Permíteme hablarte ahora del poder del servicio. En Japón aprendí que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que entregas. Las personas más respetadas en la cultura japonesa no son las más ricas, sino las que más sirven a su comunidad. Y esta lección se aplica directamente al mundo de los negocios y la creación de riqueza. Los millonarios más exitosos y más realizados son aquellos que construyeron su fortuna sirviendo a otros, no buscando cómo sacar dinero de la gente, sino buscando cómo resolver problemas, cómo hacer la vida más fácil, cómo agregar valor genuino al mundo. Piénsalo así. Cada billete que recibes es un certificado de gratitud de alguien a quien serviste. Es alguien diciendo, lo que me diste vale esto para mí. Y cuando lo ves de esa manera, ganar dinero se convierte en un acto de servicio, no de codicia. Se convierte en una medida de cuántas personas has ayudado, no de cuántas has explotado. Y esa perspectiva lo cambia todo. Porque te libera de la culpa asociada con el dinero. Te libera del miedo a ser juzgado. Te libera de la creencia de que ganar es quitarle a alguien. En la economía del valor, ganar es crear, es construir, es aportar. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas evitan, la relación entre el dinero y el tiempo. Un millonario piensa en el tiempo de manera completamente diferente a una persona promedio. La persona promedio intercambia su tiempo por dinero. Trabaja 8 horas y recibe un salario. El millonario invierte su tiempo para crear sistemas que generen dinero sin su presencia constante. No se trata de no trabajar, se trata de trabajar de una manera que multiplique el impacto de cada hora invertida. Yo conocí a un señor en Medellín que tenía un negocio de reparación de zapatos. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Ganaba lo suficiente para vivir, pero nunca le alcanzaba para más. Un día le pregunté si había considerado enseñar su oficio a otros. Se quedó pensando. Nunca lo había considerado. En su mente, él era zapatero y los zapateros reparan zapatos, punto. Pero cuando empezó a enseñar, cuando empezó a ver su conocimiento como un activo multiplicable, su negocio se transformó. Entrenó a 3 personas. Luego abrió otro local. Luego otro. No dejó de ser zapatero, pero dejó de ser solo un par de manos. Se convirtió en una mente que organizaba, que planificaba, que multiplicaba. Y eso es pensar como millonario. Hay algo que quiero que grabes en tu corazón. La riqueza no es un destino, es un camino. No es un punto de llegada. Es una forma de caminar. No es algo que un día alcanzas y ya. Es algo que practicas todos los días con cada decisión, con cada pensamiento, con cada acción. Y ese camino no es recto. Tiene curvas, tiene subidas, tiene bajadas, tiene baches, tiene tormentas. Pero cada paso te acerca si lo das con intención, con propósito, con la mentalidad correcta. En mi experiencia, las personas que más riqueza han construido son las que más veces han sido derribadas. Son las que conocen el suelo como la palma de su mano porque han caído tantas veces que ya le perdieron el miedo a la caída. Y es ese desapego al fracaso, esa familiaridad con el dolor del tropiezo, lo que les da la libertad de intentar cosas que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Quiero cerrar esto de una manera que espero quede contigo por mucho tiempo. Piensa en un árbol. Un árbol no decide crecer mañana, un árbol crece hoy, cada día, sin falta. Extiende sus raíces un poco más profundo, sus ramas un poco más alto, sus hojas un poco más hacia la luz. No hay días libres, no hay vacaciones, no hay excusas. El árbol crece porque esa es su naturaleza. Y lo hace en silencio, sin aplausos, sin público, sin reconocimiento. Y después de años de crecimiento silencioso, se convierte en algo magnífico, en algo que da sombra, que da fruto, que da refugio, en algo que transforma el paisaje simplemente por existir. Tú eres ese árbol,
Tu mente es la semilla. Tus pensamientos son las raíces. Tus acciones son las ramas. Y el fruto vendrá, no cuando tú quieras, no cuando